Hola, ¿qué tal, queridos amigos? De nuevo con vosotros en este vídeo, y en esta ocasión voy a hablar de un tema interesante, importante, que es ni más ni menos que la depresión. ¿Sí? El tema de la depresión. ¿Por qué? Porque una persona se deprime. Una persona se deprime básicamente, vamos a ver, ¿quién se deprime realmente? Quien se deprime es la identidad. ¿Y qué es una identidad? Una identidad es lo que yo percibo, la percepción que yo tengo de mí misma, lo que yo creo que soy. Y lo que yo creo que soy tiene que ver con un diseño. Un diseño tiene que ver con creencias, con valores, con ideas, opiniones. Eso es lo que configura mi identidad, es ese diseño que me hace percibir de una manera determinada, percibirme a mí misma de una manera determinada y percibir la vida, el mundo, de una forma determinada. Bien, cuando este diseño, esta percepción que yo tengo, llega a un punto de agotamiento, se agota, quiere decir que este diseño ya no tiene respuestas válidas para mí. Ya no tiene respuestas válidas para mí, quiere decir que ya no son satisfactorias, y entonces eso me va a llevar a una instancia en mi vida de fricción, de que algo no funciona, de que algo va mal, porque resulta que yo tengo una percepción, yo creo que las cosas tienen que ser de una determinada manera, porque digamos que ese plano 4, esa información que yo tengo, que tiene mi identidad de cómo se supone que tienen que ser las cosas, pues resulta a la hora de la verdad, en la vida real, que no son así. Entonces mi identidad empieza a sentir que algo no funciona, que algo no encaja entre lo que yo creo y lo que realmente es. Y por ejemplo, si hablamos de las relaciones en la familia, en la pareja o en la amistad, si yo por ejemplo tengo una idea concreta de lo que se supone que tiene que ser la amistad y que luego no se cumple porque yo tengo unas expectativas respecto de lo que creo que tiene que ser la amistad, que por ejemplo, sobre este tema de la amistad hay mucha confusión, ¿no? Y lo que normalmente nuestras ideas, nuestro diseño, lo que se nos ha enseñado respecto de la amistad, que se supone que un buen amigo tiene que estar siempre ahí para mí cuando yo más lo necesito, y si no es un buen amigo. A ver, aquí hay mucha confusión, porque claro, si no se cumple esa expectativa que yo tengo respecto de la amistad, entonces ¿para qué sirve la amistad? Si la amistad no está ahí cuando yo lo necesito, pues realmente la amistad no me hace servicio a mí. Vamos a ver, lo que estamos validando con esta idea es que cada vez que yo no soy capaz de sentirme bien conmigo mismo, por ejemplo, conmigo misma, tengo un amigo que me puede servir para llenar esta incoherencia o este vacío. Quiere decir que estamos utilizando las relaciones como una sustitución de algo que me falta, como una forma de rellenar ese huequecito, ese vacío que yo siento dentro de mí. Es decir, que cuando yo no soy capaz de ser coherente conmigo misma, de darme respuesta a mí misma, voy a buscar fuera algo que me la dé. Esta manera de funcionar es una manera que en realidad es inmadura. Pero nuestro diseño, la información, eso que se nos ha dicho que tiene que ser, resulta que a la hora de la verdad no es así. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay una incoherencia entre lo que se supone que tiene que ser y lo que realmente es? Se produce una frustración y se produce una fricción. Mi identidad
puede llegar a un punto tal de confusión y de decepción que me puede llevar incluso a una depresión, a una instancia de profunda tristeza, porque resulta que mi diseño ya no tiene respuestas para mí. Pero sin embargo yo me empeño en validar ese diseño. Es decir, mi identidad sigue creyendo firmemente en esas ideas que yo tengo, en esa manera que yo tengo de percibir el mundo. Mi identidad sigue teniendo esas ideas, pero esa identidad que cree firmemente en que esas ideas tienen que funcionar, porque es que es lo que yo creo y tiene que ser así, se encuentra con la realidad, que la realidad es dinámica, no tiene ningún diseño. La realidad no tiene diseño, la realidad es lo que es. Pero yo tengo un diseño fijo y cuando se encuentra con la realidad choca, y lo que produce es una gran fricción, un gran choque. En este choque entre lo que yo creo que es y lo que es realmente, si yo me mantengo en esa identidad fija, cristalizada, y en esas ideas cristalizadas, ahí voy a sufrir, se va a producir un gran choque. Si me empeño en mantenerme ahí en esas ideas, lo que estoy haciendo es que pretendo que la vida, que es algo dinámico y muy grande, no tiene forma, encaje en mi forma. Pretendo que la vida encaje en mi pequeña manera de entender la vida. Bien, aquí lo más sencillo, si me empeño en mantenerme ahí, lo más fácil que pase es que mi identidad quiebre, se rompa, pero se rompa de una mala manera. Quiere decir que me puede llevar a una depresión, a una instancia de depresión. Y depresión es que siendo una gran presión, porque me empeño en seguir manteniendo ese formato cristalizado. La palabra depresión contiene también la palabra Sion. Y Sion, si nos remitimos a la película de Matrix, en la que los personajes están en una Matrix y todos creen que están viviendo una realidad, cuando en verdad no es así. Están viviendo un programa, un diseño de la máquina, de la Matrix. Y entonces los personajes, Neo y Morfeo y todos estos, despiertan, se dan cuenta de que esa Matrix no es la realidad. Entonces, cuando despiertan en Sion. Ellos creen que son libres de el diseño, el programa de la máquina. Pero lo que no se dan cuenta, por lo menos no se dan cuenta enseguida, es que siguen en otra Matrix, en otro sueño, en otra programación. Pero esta vez es un diseño, es Sion, es un diseño que no está fuera, es un diseño que está dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que están validando un diseño interno, una creencia interna. ¿Y cuál es la creencia? Ellos creen que aquello que los mantiene bajo presión está fuera, son las máquinas que están fuera. El validar esa creencia hace realidad. La guerra, en realidad, es una guerra interna. Están validando la creencia de que aquello que los mantiene prisioneros está fuera de ellos. ¿Cómo la validan? La viven. Cuando en realidad lo que los mantiene prisioneros no está fuera, está dentro. Es la creencia de que algo fuera tiene el poder de mantenerme prisionero. Bien, esto es un poco esto es tal cual, en la vida real también ocurre así. Entonces nosotros, cuando validamos esas ideas que ya no nos funcionan, ya no tienen respuesta para nosotros, lo que se va a producir es una gran fricción y una gran que me puede llevar a una depresión. Y finalmente, si me mantengo ahí tengo dos opciones. Si me mantengo ahí,
Eso me puede llevar a una ruptura que puede significar incluso el suicidio físico, porque no soporto la presión, la incoherencia tan profunda de mi vida, el vacío de mi vida. Eso ocurre cuando me empeño en seguir, cuando pretendo que la vida encaje en mi pequeño diseño. Otra opción que podemos tener es la de hacerme preguntas. ¿Y qué clase de preguntas? A ver, en esta instancia, si decido hacerme preguntas, lo que va a ser totalmente necesario, indispensable, es hacerme preguntas desde una honestidad, desde una profunda sinceridad conmigo mismo. Es decir, cuando yo me haga la pregunta de ¿por qué esto ya no funciona? ¿Por qué si mi diseño me dice que la amistad, por ejemplo, tiene que ser de una determinada manera, y si esas expectativas respecto de la amistad o la familia o lo que sea no se cumplen, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no se cumplen mis expectativas? Esa pregunta nos la tenemos que responder desde una profunda, como digo, sinceridad con nosotros mismos, porque si no, para responder esta pregunta tenemos que tener mucho cuidado de que no sea nuevamente el programa de mi identidad en el programa la que responda. Tenemos que ir más allá del programa de mi identidad. Pero, la identidad va a necesitar siempre tener razón, siempre va a necesitar tener la razón. Entonces siempre va a darse respuestas para defender la posición. Entonces, si decidimos eso, no nos vamos a hacer más preguntas, vamos a ir por el camino del programa, que ya sabemos cuál es. Pero si decido hacerme preguntas desde la honestidad y me pregunto, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esas expectativas de lo que yo creo que es o tiene que ser no se cumplen? Y vamos a permitirnos no a responder desde la mente de la identidad, sino desde otro lugar, y nos vamos a permitir sentir qué pasa si no se cumplen esas expectativas. Esa puede ser la primera pregunta, ¿qué pasa si no se cumplen mis expectativas? Y vamos a permitirnos sentir qué pasa. Y a lo mejor viene una respuesta tipo de, que me da bronca, que me enfado, que me frustro, que hay enojo. Bueno, ¿y por qué creo yo que se produce ese enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enfado cuando la idea que yo tengo respecto de las relaciones, de la amistad o lo que sea, o la familia, no se cumplen? ¿Por qué me enojo tanto? Y quizá la siguiente respuesta, siendo sinceros, es porque tengo miedo. Quizá. Son típicas respuestas. ¿Y de qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? Si la respuesta, la expectativa que yo tengo respecto de las relaciones no se cumple, respecto de la amistad no se cumple, me enfado. ¿Por qué me enfado? Porque necesito que se cumplan. Y si no se cumplen, ¿por qué me enfado? Si la respuesta es porque tengo miedo, bueno, ¿y qué pasa si tengo miedo? En este punto, normalmente lo que solemos hacer, lo que la identidad suele hacer es escapar, porque no quiere experimentar nada que le resulte duro de reconocer o desagradable. Entonces, la propuesta es: permítete sentir ese miedo, permítete sentir ese enojo, permítete sentir ese miedo o esa frustración. ¿Por qué tengo miedo? Y a lo mejor surge otra respuesta que tiene que ver porque no me quiero sentir solo. Puede ser. Estoy dando respuestas que suelen ser bastante comunes,
Bueno, ¿y qué pasa si estoy sola? Y me permito sentir la soledad. ¿Qué pasa si estoy sola? Nuevamente, seguramente la identidad va a necesitar escapar de ahí. El impulso del diseño va a ser escapa de ahí, porque mi diseño, es decir, la información que yo tengo en ese plano 4, de esas creencias, mi creencia, lo que a mí me han enseñado es que es malo estar solo, es malo que el hombre y la mujer esté solo. Entonces tenemos siempre que buscar la manera de no estar solos. Eso es una información que está en el inconsciente muy profunda, pero la única manera de salir de ese diseño es experimentar justamente eso para lo que estamos programados, no sentir. Eso es malo. La única manera de salir de ahí es entrar ahí, porque entrar ahí y experimentar eso me va a llevar a otra instancia. Hay que tener el valor de entrar ahí, pero sin drama. Si entramos en el drama, estamos entrando nuevamente en una información divergente de mi diseño. Porque como estar solo es malo, ahí puede ser que entre en dramas que justifiquen que no tengo que experimentar eso. Pero entro ahí, entro en ese estar. Y si estoy sola, ¿qué pasa? Y me permito sentirlo. Lo que va a ocurrir a continuación es que la sensación de soledad o de miedo o de agobio o de incluso voy a decir de ansiedad, lo que sea, si me permito sin drama desde un punto neutro entrar ahí, neutro, en anteriores vídeos he explicado esto, ¿no? Tenemos a la identidad que no es neutra, pero tenemos también otro aspecto de mí que sí es neutro y puedo observar eso. Y utilizamos ese para entrar ahí. Lo que va a ocurrir a continuación es que esa presión de la depresión y esa presión de Sion que me mantiene ahí atrapada en ese diseño divergente que me lleva a todo esto, a sentir todo esto, va a aflojar, se va a aliviar. Y lo que va a ocurrir a continuación, cuando afloja la presión, se produce más espacio dentro de mí. Y cuando hay más espacio dentro de mí, hay más aire para otra cosa. Lo que va a ocurrir a continuación es que mi percepción de ese sentir, en este caso sí es la depresión, va a cambiar. En este espacio vacío, en este punto más neutro que voy a empezar a experimentar, lo que posibilito es que ese otro aspecto mío, que también soy yo, lo que posibilito es que mi identidad, ese plano 1, pequeñito, restringido, que está creyéndose toda la ilusión de su propio programa, salga del programa y enlace con otro aspecto fuera del programa. Y ese aspecto es mi esencia, ese aspecto mío que es conciencia pura, fuera del diseño y fuera del programa. Voy a enlazar con ese plano 1, que soy yo, dentro de ese dentro de este plano restringido, y se va a hacer más espacio. Voy a estar menos restringida, más espaciosa, mi percepción va a cambiar y si mi percepción cambia, cambian todos mis planos de conciencia. También cambia mi plano 2, mi plano emocional, que se va a sentir mucho más relajado. Cambia mi plano 3, ya no tiene tantos pensamientos del tipo limitantes,
de tipo, sobre todo en una depresión, que son pensamientos de tipo no hay salida, esto no tiene solución, no valgo para nada, nadie me quiere, nadie me escucha. Este tipo de pensamientos, cuando me permito hacer todo este proceso, cuando me permito hacer todo este proceso desde la honestidad, cambia. Y aquí, en esta instancia, muta totalmente. Suelto y digamos que se produce una transformación que me saca de Sion. Dejo de dar todo el poder fuera para conectar con mi propio poder, el poder de mi esencia. Y bueno, esto lo explico, me atrevo a compartirlo porque yo misma lo he experimentado en mí. Evidentemente sé que funciona porque yo ya lo he experimentado. Único requisito es darse cuenta de que estoy atrapada en un diseño de mi identidad, pero que todo lo que hay no es eso. Todo lo que hay no es eso, es solo una percepción de mi identidad atrapada dentro de un diseño. Y eso quiere decir que me salgo del diseño haciendo un enlace con otra cosa mucho más amplia fuera del diseño, entonces cambia mi percepción. Bueno, esto me parece muy importante, creo que puede aportar a personas que se sientan muy atrapadas en Sion con el problema de la depresión. Realmente no hacen falta antidepresivos, que lo único que nos llevan es a mantenernos, a pararnos en el tiempo dentro de la distorsión, porque realmente no te dan una salida, solo te dan tiempo muerto, para nada, porque tampoco tienes opción de abordar el problema, de verlo, ni de comprenderlo. Bueno, para terminar el vídeo y no hacerlo demasiado largo, como siempre, voy a compartir con vosotros un relato que tiene que ver con el tema, y el relato se titula Honestidad. Brian echó la vista atrás por última vez y caminó en dirección al acantilado. Al mirar atrás, recordó la farsa de la noche anterior. Fue una actuación más entre las muchas que llevaba haciendo casi toda su vida. Siempre presentable, amable, inteligente y disponible para todos. Todos le percibían como un triunfador, hombre de éxito en el trabajo, con la familia y amigos, y sin embargo, él se sentía como un perfecto hipócrita. Estaba cansado. Cansado de fingir ser algo que no era, cansado de tener que mantener esa imagen perfecta cuando todo dentro de él estaba enfadado, aturdido, perdido y deseaba huir. No se le ocurrió otra cosa que buscar una salida, saltando al vacío. Se sentía incapaz de cambiar y demasiado agotado para luchar. Le habían contado que el dinero te permite realizar tus sueños y que tus sueños te permiten ser feliz. Pero no era verdad. ¿Qué había fallado? Llegó al borde del acantilado y el viento desordenó su cabello. Mirando la profunda grieta, preguntó al vacío: ¿qué ha pasado? ¿En qué momento me perdí? Su mirada fija en el espacio hueco fue atrapada por algo indefinido, invisible y sin embargo tangible, que atravesó sus ojos para llenarlos de luz. ¿Qué es esto?, se preguntó desorientado, y una voz que no podía definir si salía de dentro o de fuera respondió: es para que veas. ¿Qué? Aquello que crees que perdiste. No veo nada. Eso es porque te falta perspectiva. Lo que perdiste
fue a ti mismo. Toda tu vida te has esforzado en crear un personaje que no tiene nada que ver contigo. Mírate, Brian. Brian miró y lo que vio le hizo llorar. Lloró largo rato sacudiendo su cuerpo y con cada sacudida soltaba pedazos de coraza, de disfraz, de máscara que ocultaban miedo, inseguridad, dependencias, necesidades. Todo saltaba por los aires entre convulsiones. Al final, agotado, la voz del vacío le dijo: «Y ahora, dime qué ves». Se miró y lo que vio y sintió le dejó sin palabras. Solo dijo: «Ahora no hay nada». Y pensó: bueno, solo hay claridad, ligereza, plenitud. El vacío le respondió: «Bienvenido a casa, por fin te has encontrado». Este es el cuento y bueno, quería aprovechar este vídeo para anunciaros que está en preparación, tengo en preparación un próximo libro recopilatorio de todos los cuentos que he venido leyendo en la radio, Otra Mirada, en el programa Otra Mirada, con algunos cuentos inéditos. El libro de cuentos se titulará Crónicas desde el Vacío e incluye las dos series de cuentos, El Observador del Futuro y Crónicas desde el Vacío. Bueno, nada más, ahora sí, de verdad, me despido. Espero que este vídeo sea útil para alguien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.